creo que las presentaciones han sido muy interesantes, han sido un poco más largas de lo esperado y vamos un poquito mal de tiempo, con lo cual tenemos que disculpar lo primero a Sonia Fernández porque ha tenido que marcharse porque no cogía el tren de vuelta para su casa y no puedo contestar a las preguntas. Y vamos a hacer un par de preguntas a los ponentes, si hay alguna en la sala. Bueno, yo creo que en primer término, o sea, tenemos que ver que hay ciertos centros dedicados a lo que es el manejo del dolor. Y no todos los hospitales, no todos los centros sanitarios cuentan con este tipo de tecnología. Por otro lado, tampoco todos los profesionales están formados en manejo del dolor. Entonces, yo creo que ciertos tipos de técnicas están asequibles, pero lo importante, o sea, lo que como comentaba, tienen que ser realizados en centros que están especializados o que están formados para hacer este tipo de tecnología, porque si está en manos de personas que lo conocen o quieren hacerlo, quieren iniciar a hacerlo, lo más probable es que se tengan malos resultados. Y son técnicas, en primer lugar, que son costosas, y en segundo lugar, que tienen que demostrar la validez de su implantación. O sea, por eso es que está hablando, por ejemplo, previo a la implantación de este tipo de dolor, de este tipo de técnicas, el paciente tiene que tener como mínimo un 30-40% de mejoría. Caso contrario, esa persona no es apta para este tipo de técnicas. Si estamos hablando de que en España tenemos 6.1 millones de pacientes con dolor crónico, probablemente de esos 6.1 millones, el 10-15% de todo ese grupo de pacientes puede ser apto para este tipo de tecnologías. O sea, tampoco es una panacea. O sea, son posibilidades que se van dando, para lo cual hay que valorarles bien a los pacientes, hay que examinármelos a los pacientes y determinar qué tipo de procedimiento es el más adecuado para cada una de las personas. Todo depende, en muchos hospitales públicos existen estos centros con este tipo de tecnología. Sí. A veces no es un problema de tener o no tener los recursos que se pueden utilizar en medicina pública y en privada, sino las indicaciones. Si esto está indicado o no está indicado, que tiene contraindicaciones, que tiene complicaciones potenciales y que hay que ofrecerse al enfermo, se le puede ser útil y compensa las potenciales complicaciones que puede tener. Y es que él ha hablado de dolor crónico en general, pero tal vez el paciente con un Chiari es un grupo muy apartado de toda esta población general que tiene el dolor crónico. Eso hay que considerarlo. Sí, efectivamente, por ejemplo, la patología del dolor crónico es producido por el Chiari o por la siringomiela, son completamente distintas en el manejo y en muchas ocasiones se puede utilizar 2 o 3 técnicas. En muchos de los casos, por ejemplo, son tratamientos quirúrgicos de base, como son las dresotomies, y si ya no mejoran con las dresotomies, se pueden utilizar cierto tipo de neuroestimulación o se puede utilizar la dresotomía más la neuroestimulación. Son casos o
o de cada uno de los pacientes en las que hay que analizar adecuadamente, uno, que sean efectivos, dos, los beneficios que pueden obtenerse. La verdad es que el número de casos que están publicados de estimulación cerebral profunda, estimulación medular o más de morfina en Chiari, yo creo que no son Además, el doctor también ha descrito en una diapositiva que estos son tratamientos sí, que es dentro de una escala terapéutica. Es decir, primero hay que probar otros tratamientos, porque siempre en medicina estamos delante de un beneficio-riesgo. Y nosotros los médicos siempre estamos equilibrando y buscando el equilibrio de esta balanza. No podemos proponer un tratamiento que sea muy agresivo cuando creemos que vamos a obtener el mismo beneficio que otro tratamiento que no sea tan agresivo y que no pueda tener tantas complicaciones. O el mismo no beneficio. Es que cuidado que aquí yo no quisiera que se lanzara un mensaje de que aquí hay una serie de posibilidades que muchos se agarrarían como a un clavo ardiendo y que nos están ofreciendo. Esto no es así. Desgraciadamente, la mayor parte de las veces no se es efectivo con nada y no se puede ir probando, haciendo técnicas ablativas y destructivas y destruir una parte de la médula cuando se sabe que el porcentaje de aquellas personas que van a mejorar va a ser mínimo. Esto es lo que decir, que cuidado con esta idea. No es que no se esté ofreciendo un tratamiento porque por descuido, por desconocimiento, sino porque el doctor Yumiguano ha hecho una charla global sobre generalidades y sobre conocimiento global, pero muy difícil es que esto se pueda aplicar a esta población en específico. Creo que hay una palabra que están pidiendo. Hay que hacerlo a plena voz. Tenemos micrófono. No acaba de... Que le calme el dolor. Cada vez tiene más dolor, de hecho la duerme el dolor, la despierta chillando por las noches. Y sí que lo de la bomba no lo había oído. No sé si sería efectivo a ella o no. Yo creo que en primer término, por eso les he puesto esta diapositiva que está en la parte posterior, ¿no? O sea, todo tratamiento, todo manejo de dolor, en lo que es dolor crónico, se debe hacer de forma escalonada. O sea, y si nosotros vemos de lo que yo he hablado acerca de la neuroestimulación, neuromodulación, está casi en el último escalón. O sea, tienen que llegar, en primer lugar, pasando todas este tipo de tratamientos hasta la parte final. Entonces, en primer término, se debería valorar adecuadamente a ese paciente, pedir los exámenes, los estudios correspondientes y valorar los resultados de cada uno de esos tratamientos o técnicas utilizadas. Y si ya no tiene efecto, se debería seguir al siguiente paso, ¿no? Entonces, solo ahí podríamos decir si es que ese paciente es o no es. En primer lugar, hay que, como le dije, o sea, es importante el diagnóstico del paciente. Perfecto, vamos Sí, con bueno, a ella bastantes retrasos. Si eso se puede hacer las siguientes preguntas a la siguiente
mesa si hay alguna que ha quedado en el tintero. ¿De acuerdo? Sí, solo si me dejas decir dos frases. Este es un tema que preocupa mucho a mucha gente y los casos que han levantado la mano son casos pues, que podríamos decir están en los escalones más altos. De todas maneras, yo creo como tenemos todo el día y ahora es muy tarde, podemos continuar hablando de esto, porque yo no estaría muy de acuerdo en algunas de estas cosas. El dolor por el tratamiento y los fármacos por bomba se han probado muy efectivos en gente neoplásica para dar morfina. Es un tipo de dolor que no tiene nada que ver al que tienen ustedes. El baclofen, que se ha dado por bomba, se da por espasticidad y ninguno de ustedes nunca en la vida yo he visto que tenga la espasticidad suficiente como para que yo ponemos bombas de baclofen y tratamos a enfermos como para que ustedes necesiten una bomba. Y los recursos están. Hay que saberlos buscar para personas muy específicas y cosas muy específicas. Pero creo que podemos continuar hablando después a lo largo de la jornada, ¿no? Yo quiero que Marta, que ha levantado la mano, también luego diga lo que quería decir, Después, pero, ¿vale? Vale. Venga, gracias.